Muy buenos días, mi nombre es Yaleni Chaguerra y en esta presentación voy a exponer mi propuesta de investigación titulada Efectos de una secuencia didáctica mediada por actividades interactivas H5P con mediación docente en la comprensión conceptual de la magnitud y representación de números racionales en estudiantes de sexto grado. Este trabajo se desarrolla en el marco del doctorado en educación en espacios académicos de tecnología educativa. Para comenzar, es importante señalar que esta investigación surge del interés por comprender cómo una mediación tecnológica, cuando está pedagógicamente orientada, puede aportar al aprendizaje de las matemáticas. En este caso, el foco está puesto en los números racionales, un contenido que suele generar muchas dificultades en los estudiantes. Justificación de la investigación. En esta diapositiva presento la justificación del estudio, lo cual se organiza en 4 dimensiones: social, teórica, metodológica y práctica. En primer lugar, la relevancia social se relaciona con una necesidad real del contexto educativo. Muchos estudiantes presentan dificultades para comprender los números racionales, especialmente en aspectos como la magnitud, la comparación y las dificultades y las distintas formas de representación. Esto es importante porque este contexto no es aislado, sino que sirve de base para aprendizajes posteriores como proporcionalidad, porcentaje y álgebra. En segundo lugar, la relevancia teórica se sustenta en autores que permiten entender la relación entre tecnología y aprendizaje. Desde esta perspectiva, no se trata simplemente de usar recursos digitales, sino de integrarlos con una intención didáctica clara. Por eso se retoman aportes de socioconstructivista en la teoría de los registros de representación semiótica y del aprendizaje de multimedia. Por otra parte, la relevancia metodológica radica en que el estudio propone un diseño causi-experimental con pretest y posttest, lo cual permite observar cambios antes y después de la investigación. Esto le da coherencia al proceso de investigación y ayuda a valorar si realmente hubo transformación en la comprensión conceptual de los estudiantes. Finalmente, la relevancia práctica está en los resultados. Pueden orientar nuevas estrategias didácticas para la enseñanza de los números racionales, aprovechando plataformas como Moodle y actividades interactivas elaboradas en H5P. En otras palabras, el estudio busca aportar tanto al conocimiento académico como a la práctica pedagógica. Pregunta de investigación. Después de justificar el estudio, paso a presentar la pregunta de investigación que orienta todo el trabajo. La pregunta es la siguiente: ¿qué cambios se evidencian en la comprensión conceptual de la magnitud y la representación de los números racionales en estudiantes de grado sexto de la institución educativa La Primavera tras desarrollar una secuencia didáctica en Moodle y en actividades H5P y en acompañamiento del docente? Esta pregunta es clave porque no se centra únicamente en si se usó tecnología o no, sino que cambios concretos pueden observarse en la comprensión del estudiante. Además, incorpora 3 elementos centrales del estudio: la secuencia didáctica, las actividades interactivas H5P y la mediación de docente. Es decir, la investigación no entiende la tecnología como independiente, sino como parte de una propuesta pedagógica estructurada. Objetivos de investigación. A continuación presento los objetivos de investigación que permiten operacionalizar la pregunta anterior. El objetivo general es determinar cómo el uso de herramientas digitales interactivas H5P en la plataforma Moodle favorece la comprensión conceptual de la magnitud y la representación de los números racionales en estudiantes de grado sexto. Este objetivo muestra con claridad la relación entre la estrategia didáctica y el aprendizaje esperado. En cuanto a los objetivos específicos, el primero busca diagnosticar nivelación inicial de comprensión conceptual mediante un pretest. Esto resulta necesario porque permite conocer el punto de partida de los estudiantes. En segundo
objetivo consiste en diseñar e interpretar una secuencia didáctica MODE en actividades H5P orientadas al fortalecimiento de la comprensión de la magnitud, por ejemplo, en comparación, orden y ubicación en la recta numérica, y también la representación como equivalencia entre fracciones y decimales o el uso de modelos visuales. Aquí se evidencia que la interacción no es improvisada, sino planificada. Por último, el tercer objetivo se orienta a analizar los cambios presentados después de la implementación. De esta manera, el estudio no se queda en la planificación de estrategias, sino que busca valorar sus efectos. Hipótesis de la investigación. Seguidamente presento la hipótesis de investigación. En estos términos generales está planteada que la incorporación de herramientas digitales interactivas, cuando está articulada con la secuencia didáctica planificada y acompañada de docentes, puede favorecer procesos de aprendizaje más comprensivos en matemáticas. La hipótesis general señala que la implementación de una secuencia didáctica mediada por actividades interactivas H5P en MODE con acompañamiento docente planificado favorece significativamente la comprensión conceptual de la magnitud y la representación de los números racionales en estudiantes de sexto grado. Mientras tanto, la hipótesis nula plantea lo contrario, es decir, que no se presentan cambios significativos. En esta misma diapositiva también se identifican variables. La variable independiente es la secuencia didáctica mediada por actividades interactivas H5P en MODE con acompañamiento docente planificado. Y la variable independiente es la comprensión conceptual de la magnitud y la representación de los números racionales. Lo importante aquí es entender que la hipótesis establece una relación de casualidad entre la interacción digital y los posibles cambios en el aprendizaje. Por eso, esta diapositiva está fundamentada dentro de la lógica del proyecto. Marco teórico. Tecnología educativa y socioconstructivismo. Una vez definido la pregunta, los objetivos y la hipótesis, paso al marco teórico, empezando por la relación entre tecnología educativa y socioconstructivismo. Desde la tecnología educativa, Aria Moreira plantea que la tecnología no debe verse solamente como un uso de dispositivos, sino como parte de un proceso de diseño pedagógico orientado a mejorar el aprendizaje. En esta misma línea, Cabrero destaca que el verdadero valor de las tecnologías está en posibilitar nuevas formas de interacción y construcción de conocimiento. Ahora bien, desde el socioconstructivismo, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es un proceso social mediado por herramientas culturales y por la interacción con otros. Esto significa que aprender no es recibir información pasivamente, sino construir significado en relación con los demás y con los recursos disponibles. Cole, Maury, Orubia amplían esta idea al señalar que las tecnologías digitales pueden funcionar como instrumentos mediadores del aprendizaje cuando están integradas en prácticas educativas con sentido. Además, Mayer, desde la teoría del aprendizaje multimedia, plantea que los recursos interactivos pueden favorecer la comprensión como articulan adecuadamente elementos visuales y textuales. Esto especialmente permite en H5P, ya que permite trabajar distintos formatos de representación. En síntesis, estos dispositivos sustentan que la tecnología por sí sola no garantiza el aprendizaje. Lo que realmente marca la diferencia es su interacción con una propuesta didáctica intencionalizada y mediada por el docente. Marco teórico. Números racionales y representación. En continuidad con lo anterior, esta diapositiva profundiza en el componente matemático del estudio, la comprensión de los números racionales, especialmente en la relación con la magnitud y la representación. Según Duval, comprender un objeto matemático implica coordinar distintos registros de representación.
En este caso, no basta con reconocer una fracción o un decimal de forma aislada. El estudiante debe poder interpretar su significado, establecer equivalencias, compararlos y transformarlos sin perder el sentido matemático. Aquí aparecen unas dificultades frecuentes. Muchos estudiantes presentan errores persistentes cuando pasan de los números naturales a los números racionales. Uno de los abstractos más conocidos es el sesgo del número natural, explicando Fleibert y sus colegas que llevan a aplicar reglas propias de los enteros en situaciones donde ya funcionan. Por ejemplo, asumir que una fracción es mayor solo porque tiene numeradores más grandes. En ese sentido, la propuesta de investigación considera que las actividades interactivas pueden ayudar a controlar estas ideas previas, porque permiten comparar, visualizar, transformar representaciones y recibir retroalimentación inmediata. Por eso el uso de H5P no se plantea como un simple apoyo visual, sino como una herramienta para promover comprensión conceptual. Cuadro de consistencia teórica metodológica. Después del sustento teórico, presento el cuadro de consistencia teórica metodológica que permite evidenciar la coherencia interna del proyecto. En este cuadro se observa que el estudio se ubica en un paradigma cuantitativo con un enlace cuasi experimental. Esta elección metodológica es coherente con el propósito de identificar el efecto de una intervención didáctica sobre una variable de aprendizaje matemático. Asimismo, se muestra la articulación entre la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis. Los tres elementos apuntan en la misma dirección: analizar el efecto de una secuencia didáctica mediada por H5P sobre la comprensión conceptual de los números racionales. También se aclara que la justificación es principalmente metodológica y práctica, ya que se busca, por un lado, contar con un diseño que permita observar cambios entre el antes y el después, y por otro lado, generar aportes útiles para la enseñanza de las matemáticas en contextos reales. En consecuencia, esta diapositiva muestra que el proyecto mantiene una unidad entre sus componentes y que no se trata de elementos aislados, sino de una propuesta estructurada y coherente. Para cerrar esta investigación, propone analizar cómo una secuencia didáctica mediada por actividades interactivas H5P integrada en Moodle y acompañada por la mediación de docentes puede favorecer la comprensión conceptual de la magnitud y la representación de los números racionales en estudiantes de grado sexto. En este sentido, el estudio busca aportar tanto a la reflexión académica como al mejoramiento de las prácticas de enseñanza matemática. Muchas gracias.